Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio número 9. El título de hoy es Confía en que Dios enmendará las cosas. Mi esposa Pipa y yo disfrutábamos juntos el pasatiempo de completar crucigramas. Cuando nos vemos atascados en una pista, no abandonamos, sino que avanzamos con la siguiente. Y al encontrar una respuesta, esta nos ayuda a resolver otras pistas. Al final, en ocasiones podemos solucionar la mayor parte del crucigrama, aunque raramente logramos resolverlo por completo. En cierto modo, leer algunas partes de la Biblia se parece a intentar solucionar un crucigrama, pero en vez de enredarte en una sección difícil, puedes usar los pasajes que comprendes para ayudarte a resolver algunos que parecen más difíciles. A menudo nos resulta difícil no solo entender ciertos pasajes de la Biblia, sino también comprender la razón por la que suceden algunas cosas en nuestro mundo. Pareciera haber tanta injusticia. En tal sentido, no hay respuestas fáciles. Me encanta la segunda gran respuesta retórica del pasaje de ayer. Tú eres el juez de toda la tierra. ¿No harás justicia? Génesis 18:25. Una cosa sobre la que podemos tener certeza es que en el último día de la historia de la humanidad, cuando todo se revele, podremos ver el juicio perfecto de Dios y todos diremos, eso es absolutamente justo. Dios tiene toda la eternidad para enmendar las cosas. Entre tanto, nos debatimos con muchas pistas que no podemos resolver. Cada uno de los pasajes de hoy nos dice algo sobre el hecho de que al final Dios enmendará las cosas. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a leer el capítulo 7. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 9 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. A ti acudo en busca de protección, oh Dios, Señor mi Dios. Sálvame de los que me persiguen, rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me rescate. Oh Señor mi Dios, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a algún amigo o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen. Deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Levántate, oh Señor, con enojo. Hazle frente a las furias de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Reúne a las naciones delante de ti. Gobiérnalas desde lo alto. El Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pero tú miras lo profundo de la mente y el corazón. Punto número 1. Confía en que habrá un justo juicio. Algunos piensan que creer en un Dios que juzga podría generar aún más violencia en el mundo actual, pero en realidad ocurre lo opuesto. Cuando dejamos creer en el juicio justo de Dios, podemos ser tentados a tomar la justicia en nuestras manos y buscar venganza con nuestros enemigos. David confió en que habría un juicio, que Dios juzgaría y que él sería juzgado justamente, que en torno suyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia, págame conforme a mi inocencia. Versículos del 7 al 8. En otras palabras, David confió en que Dios lidiaría con sus enemigos. Si crees en un Dios que habrá de juzgar con perfecta justicia, entonces puedes dejar el asunto en sus manos y hacer lo que Jesús te pidió que hicieras, amar a tus enemigos. Eso lo puedes ver en Mateo capítulo 5, versículos del 43 hasta el 48. También lo puedes ver en San Lucas capítulo 6, versículos desde el 27 hasta el 36. En efecto, como señaló un hombre y dijo, la práctica de la no violencia requiere creer en la venganza divina. Muchos problemas del mundo actual se resolverían si la gente creyera que hay un Dios que juzga con justicia y que podemos confiar en que Él finalmente enderezará las cosas. Te quiero invitar para que hagamos una oración en este momento. Señor, me refugio en ti.
Gracias porque siempre podré confiar en tu juicio perfecto y nunca precisaré tomar venganza, sino amar a mis enemigos y orar por quienes me persiguen. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a hacer la segunda lectura del día de hoy. Y la segunda lectura la encontramos en Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 24 hasta Mateo capítulo 8, hasta el versículo 22. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con la verdadera autoridad, algo diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Tremendo. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote, deja que te examine, lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. La fe de un oficial romano. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Jesús sana a mucha gente. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama, con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Lo que cuesta seguir a Jesús. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Número 2. Confía en Jesús, a quien Dios le ha confiado todo juicio. Jesús sabía todo lo relacionado con la construcción de viviendas. Era artesano de oficio y se había desempeñado laboralmente como carpintero. La ilustración que emplea es terrenal y práctica a la vez.
Dos hombres deciden construir una casa, no hay dudas de que se proponían vivir en ella y disfrutarla con su familia. Ambos edificaban algo de importancia duradera. Nuestra vida es como una casa, aunque su significancia es para toda la eternidad. La característica más importante de toda vivienda son sus cimientos. Aquellas casas diferían muy poco en su apariencia, pero solo una estaba cimentada sobre la roca, como lo podemos ver en el versículo 25. De igual modo, dos vidas pueden parecer iguales, pero la diferencia de los cimientos resulta evidente cuando de forma inevitable surgen las tormentas de la vida. En este mundo enfrentaremos desafíos que vendrán de muchas maneras: malentendidos, decepciones, anhelos insatisfechos, dudas, pruebas, tentaciones, contratiempos y ataques satánicos. El éxito también puede ser una prueba. Además, hay presión, sufrimiento, enfermedad, pérdidas, dolor, trauma, tragedia, persecución y fracaso. En última instancia, todos, absolutamente todos, vamos a enfrentar la muerte y el juicio de Dios. La imagen de lluvia, granizo y viento se usa en el libro de Ezequiel para referirse al juicio de Dios. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 13, versículo 11. Pero el lenguaje del juicio no está confinado solo al Antiguo Testamento. Aquí y en otros lados, Jesús advierte sobre el juicio venidero, al igual que otros escritos del Nuevo Testamento. Cuando cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Mateo capítulo 7, versículos 25 y 27. La casa edificada sobre la roca no se derrumbó, pero la que fue construida sobre la arena se derrumbó y fue grande su ruina. Son palabras solemnes de advertencia. La prueba puede ocurrir durante esta vida o en el día del juicio. Lo cierto es que Jesús vendrá. No obstante, no tienes por qué vivir presa del temor. No es sencillo, pero hay una forma de estar seguros de que cuando los cimientos de tu casa se pongan a prueba, permanezcan firmes. Es posible saber que tu futuro está asegurado. Jesús dice que la diferencia clave es que el prudente no solo oye sus palabras, sino que también las pone en práctica. El insensato, por otro lado, aunque oye las palabras de Jesús, no las pone en práctica. Hace su propia voluntad. El conocimiento debe llevar a la acción. Nuestra teología debe afectar nuestra manera o nuestro modo en los cuales edificamos nuestra vida. De otra manera, edificaremos sobre la arena. ¿Qué quiere decir esto? Lo que conozcas de Dios debe afectar tu vida, debe generar cambios en todo tu ser. Las palabras de Jesús son ante todo un llamado a creer en Él. Y eso lo podemos experimentar o leer ahí en San Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Nuestra salvación es por fe en Jesús, que se vive en obediencia. Puedes tener absoluta confianza en el juicio de Jesús, porque Él tiene la autoridad de Dios mismo. Jesús se maravilló ante la fe del centurión. Dijo: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Eso lo vemos en Mateo 8:10. La evidencia de esta fe surgió debido a que el centurión creyó que la palabra de Jesús sería suficiente para sanar a su criado. Su razonamiento para creer esto fue profundo. El centurión reconoció que, como en el ejército, la autoridad se deriva por estar bajo cobertura, bajo autoridad. De modo que la autoridad de Jesús viene por estar bajo la autoridad, bajo la cobertura de su Padre. El centurión entendió que cuando Jesús hablaba, era Dios quien se expresaba. Más aún, este juez perfecto no es ajeno al sufrimiento humano. Sabemos que Jesús experimentó en carne propia la injusticia, el encarcelamiento, la tortura y la crucifixión. Pero en este pasaje vemos que también padeció enfermedad en lugar nuestro y aún desamparo. Hay pocas cosas del sufrimiento humano que Jesús no experimentara. Y esto me motiva para que hagamos otra oración especial. Padre, gracias porque Jesús no solo es capaz de empatizar con mi debilidad, sino que también murió por mis pecados, cargando el juicio por mí.
de modo que yo no tenga que vivir atemorizado. Hoy hago una oración declarando que por las llagas de Cristo, todos los que estén escuchando este podcast y estén enfermos van a recibir sanidad de lo alto en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, vamos a hacer otra lectura. Vamos a leer Génesis 19 y Génesis 20. Vamos a leerlo también en la Nueva Traducción Viviente. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura recién horneado y ellos comieron. Pero antes de que fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y le gritaron a Lot: ¿Dónde están los hombres que llegaron para posar la noche contigo? Haz que hagan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo dos hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿Tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el cielo, y él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijas: Rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo que decía lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot. Toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí. Vete ahora mismo y serás arrastrado en la destrucción, o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano, también a su esposa, a sus dos hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Oh no, mi señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se llamaba o era conocida como Zoar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación.
Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Lot y sus hijas. Tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una de las cuevas en las montañas junto a sus dos hijas. Cierto día, la hija mayor le dijo a su hermana: no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esta forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dijo a la menor: anoche tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche, tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino, y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él, igual que antes. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los Moabitas. Cuando la hija menor dio a su hijo, le puso por nombre Ben-Amí, el cual llegó a ser padre de la nación conocida como los Amonitas. Bueno, vamos ahora al punto número 3. Confíen que al final el juez de toda la tierra obrará justicia. Ayer vimos cómo Abraham rogó por Sodoma y Gomorra. No sabemos con exactitud cuál fue el pecado, pero el texto dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. En el pasaje de hoy se destaca que su pecado incluía una horrenda cultura de violación grupal. Leemos en Ezequiel 16 que sus pecados también incluían soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y hacia el indigente. Eso lo podemos leer en Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Podría ser una descripción de la sociedad occidental. Dios dijo que si hallaba 10 personas justas en Sodoma y Gomorra, los libraría para su bien. Aún por esos 10 no la destruiré. Génesis 18:32. Ofreció todas las oportunidades para que los únicos justos huyeran. Cuando Lot titubeó, los ángeles lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. El juicio sobre la esposa de Lot parece muy severo, sean cuales fueran las razones para ello, y no estoy seguro de conocer la respuesta. Ciertamente constituye un ejemplo. Jesús dijo: acuérdense de la esposa de Lot. Lucas 17:32. No debemos mirar atrás. Si dejamos una vida de pecado, entonces no debemos volver a ella. Las instrucciones fueron: huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Génesis 19:17. De igual modo se nos dice que huyamos de los malos deseos, como está en segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 22. Aún Abraham no estaba libre de pecado. En efecto, repitió el mismo pecado. Trató de hacer pasar a su esposa Sara como si fuera su hermana y casi la incita a comer adulterio. El mensaje de la Biblia no es solo que Dios salva a pecadores, sino que también los usa. Bendice a Abraham y responde su oración, como lo dice en Génesis 27. Dios nos emplea, nos usa, nos utiliza a pesar de que usted y yo pecamos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso y Él en Jesús ha cargado el juicio sobre sí. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, muchas gracias por la diferencia que la cruz de Cristo marcará en el día del juicio. Gracias porque puedo estar confiado en que al final el juez de toda la tierra hará lo que es justo. La pastora Pipa Gumbel
hace un comentario y nos recomienda leer Mateo 8:6. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. El centurión no solo cuidaba a su familia y sus amigos, sino también a alguien que trabajaba para él. Aunque el centurión era una persona extranjera y no formaba parte de la comunidad religiosa, se acercó a Jesús para obtener la ayuda para su criado. La fe puede ser hallada en toda clase de lugares inesperados. Bueno, quiero recordarte que este podcast es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González. Bendiciones.